¿Cómo están, queridos amigos? Buenas tardes. Un abrazo a la audiencia de Fides Televisión. Hoy realmente me encuentro muy contenta de retornar después de 2 años a esta casa televisiva que siempre me ha abierto las puertas. Agradecida con todo el plantel técnico, con todos los compañeros, con Maki, Grover, con todos los amigos que había dejado hace 2 años cuando me despedía de este espacio. Pues bueno, un agradecimiento también al licenciado Marco Torres, quien con una gran amistad que hemos logrado formar durante el tiempo que me tocó trabajar en este importante medio de comunicación, pues bueno, nuevamente me permite retornar a las pantallas para poder llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias a Fides Televisión, a todo el equipo técnico por apoyarnos una vez más y recibirnos en este espacio. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a toda la audiencia Fides. Y pues bueno, ¿qué más? Decirles que este espacio hoy aquí entre nos empieza para poder conversar con todos ustedes, dándole siempre a cada uno de nuestros programas pluralidad, darle responsabilidad como en la información y por supuesto objetividad, que es uno de nuestros principios. Muchísimas gracias de verdad. La participación mediante las llamadas telefónicas también van a ser importantes para fortalecer este espacio que pretende ser un puente entre nuestras autoridades y ustedes que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias. Empezamos el programa, pero antes característica, porque quiero que conozcan que nosotros estamos aquí con todos ustedes, aquí entre nos. Aquí entre nos. Empezamos el programa. Doy la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Óscar Heredia. Él es docente universitario, administrador de empresas, analista político y económico. Hoy es nuestro invitado de honor. Empezamos este espacio para conversar con él acerca de los temas que tienen que ver con las universidades. Hoy ustedes saben que tenemos un conflicto entre el gobierno y la UPEA. Este conflicto que no solamente tiene que ver con la Universidad Pública del Alto, sino también que ha trastocado las puertas, los espacios de la Universidad Mayor de San Andrés, quien en un inicio apoyaba las medidas de la Universidad Pública del Alto. Ha pasado un poco de tiempo, un transcurrir de todo el conflicto, cuando ya la UPEA le exige al gobierno modificar la ley 195, es donde la UNSA retrocede y prácticamente le quita su apoyo a todo este movimiento que estaba viniendo desde la Ciudad del Alto. Le doy la bienvenida a Óscar. Óscar, qué gusto tenerte en el programa, como siempre. De verdad, tu apoyo para mí es muy importante y seguramente el aporte que tú tienes dentro de todo tu conocimiento también pues va a ser bienvenido para toda la población. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, Elita, un gusto saludarte, un placer de estar aquí, te agradezco por la invitación y por darme la oportunidad de expresar algunos criterios que permitan hacer un análisis en realidad a la ciudadanía. No se trata de hacérsele el análisis, sino que la ciudadanía saque su propia conclusión y te agradezco por ello porque siempre me has dado la oportunidad de comentar temas que son de la universidad específicamente y temas políticos como también económicos. Aquí un placer y felicidades por volver a la televisión después de 2 años, ¿cierto? 2 años, ¿no, Oscarito? Me parece muy bien, es necesario que haya gente plural, es necesario que haya periodistas inquietos, que toquen temas importantes que estén sucediendo en el país, ¿no? Felicidades nuevamente. Muchísimas gracias, Óscar. Aquí entre nos, bienvenido, Óscar. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar el programa, pero antes me gustaría también decirle a la audiencia que no solamente el licenciado Heredia estaba invitado hoy con nosotros, sino también la senadora Eva Copa,
Ella en este momento está en reunión. Nos acaban de llamar para informarnos de que no va a ser posible que ella esté presente con nosotros, puesto que justamente hoy ya se instala a estas horas las mesas de diálogo una vez más entre la Universidad Pública del Alto y el gobierno. El día de ayer recordemos pues que existía una reunión, pero pareciera que no ha llegado a nada, ¿no? Sí, no había noticia alguna, sí. Por parte de la Universidad Pública del Alto, modificación a la ley 195, sí o sí. Esto es algo que pareciera que está empantanando este diálogo que debería existir ya a estos momentos. Casi 2 meses de movilización y ahorita no tenemos un resultado. Hay una ley después de todas las movilizaciones que le está otorgando a la universidad 70 millones de bolivianos para inyectar en su economía y ellos puedan desarrollarse con normalidad hasta fin de año, pero pareciera que no es suficiente. Hoy la senadora Eva Copa no está con nosotros, pero seguramente esperemos que en el transcurso de estos días pues ella nos pueda traer las buenas noticias cuando ya se haya culminado este trabajo y se haya llegado a un entendimiento con la UPEA. Óscar, este espacio empezaremos a desarrollarlo, conflicto entre la UPEA y el gobierno. Y por otra parte también, en un primer bloque me gustaría conversar exclusivamente el tema de UPEA, pero desde un punto de vista más docente. Tú eres docente universitario y me gustaría saber y conocer un poco de tus apreciaciones entre este conflicto con el gobierno. Vamos a hablar también con el economista, porque hoy día vamos a desarrollar muchos temas. Y por último, también quiero conversar contigo en una designación que ha sido muy polémica en las redes sociales, la designación del doctor Luis Larrea como gerente general del Seguro Universitario, que ha sido publicado por el mismo doctor Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, y es criticada en este momento. El quinto poder está dando realmente una gran batalla, no solamente a un sector, sino a todos. Empecemos entonces. La UPEA, 70 millones de bolivianos. ¿Qué sucede? Tú como docente universitario, ¿cómo ves esta situación? ¿Hay un tire y afloje con el gobierno? Bueno, primero habría que ver y decir a la ciudadanía de que todos los años siempre hay una solicitud de las universidades de una asignación extraordinaria, más allá de lo presupuestado, siempre se pide una asignación extraordinaria. En este caso, la UP empezó a pedir su asignación a partir de un concepto de cambiar la ley 195. Sin embargo, ese movimiento que tenía la UPEA nos encontró en ese momento en la ciudad de Potosí, donde había un congreso de universidades y un hecho luctuoso que ha molestado a la ciudadanía, que ha molestado a la comunidad universitaria y a la sociedad boliviana en su conjunto, es la muerte de un estudiante. Así es. ¿No? Yo creo que si no hubiera sucedido ese hecho, posiblemente estaríamos en mejores condiciones de negociación. Pero eso en el momento en que estábamos en plenas plenarias de diferentes comisiones, se nos comunica ello y se convoca una reunión de todo el plenario del Congreso y se toma una decisión, ¿cierto?, de apoyar en ese momento, lógicamente, primero de rechazar un hecho como la muerte de un estudiante, que lo que sí es claro para nosotros que se debe transparentar, se debe investigar, se debe buscar a los responsables, aunque han presentado algunos responsables, sin embargo no se ha hablado más de ello. Yo creo que es un tema pendiente todavía, sin embargo también era la idea de que nosotros las universidades, en el marco de lo que yo te decía al inicio, hay negociaciones con el gobierno todos los años para una asignación extraordinaria. Entonces nosotros como universidad en su conjunto podríamos pedir una asignación extraordinaria que el gobierno casi siempre nos tendría que dar, sin embargo con algunas condicionantes. Esto ha hecho de que ese movimiento de la UPEA hace de que se negocie solamente con la UPEA. Todavía falta negociar con las otras universidades la asignación extraordinaria, por si acaso. Pero el problema empieza
a caldearse en la UPEA y se ponen en posiciones duras unos y otros. Ahora, lógicamente en ese caso nosotros vamos a apoyar a todas las universidades y decirle al gobierno que necesitamos una asignación extraordinaria. Ese es un tema. El otro tema es la solidaridad con la familia universitaria, con la familia de los estudiantes, del estudiante que ha fallecido, lógicamente lo podemos decir. Sin embargo, cuando ya se toca la ley 195, ahí tendríamos que tener mucho cuidado en la negociación, en la expresión de las demandas. Yo creo que la UPEA ha tomado un camino de repente conceptual de la ley diferente a lo que podría haber hecho. ¿Qué dice la ley 195? Bueno, primero miramos cómo va la coparticipación. La coparticipación. La coparticipación va de todos los impuestos, de algunos impuestos el IVA complementario, impuestos a las transferencias, impuestos a las utilidades de la empresa, transferencias de forma gratuita de bienes. Esos son los impuestos que se distribuyen de la siguiente manera. En inicio, se distribuyan 75% del monto total de esos impuestos debe ser gestionado y manejado por el gobierno central, 20% por los municipios y 5% por las universidades. A partir de que la UPEA nace el 2000, ¿cierto? El 2000 tiene un crecimiento, esa ley es antes del 2000, y en una petición de la distribución de esta coparticipación, porque tiene número de habitantes, etcétera, entonces le tocaría una disposición. Pero ya había algo definido del 5% para las universidades, que deberían distribuirse en las 10 universidades que en ese momento existían. Aparece la UPEA y es la 11ª. Exactamente. ¿No? Yo al inicio, antes de iniciar más bien el programa, te preguntaba, este 5% que reciben las universidades no está siendo suficiente para la UPEA. Y también la pregunta era, ¿o la UPEA no recibe ese 5%, recibe menos? En realidad el 5% es una distribución global entre 10 universidades. ¿Ya? O sea, le tocaría 0.5%, ¿cierto? No está incluida todavía con la ley 195 de ese 5%. No, la UPEA no está, ni con la ley 195, ni en la coparticipación estaba. Entonces, con la ley 195 hay un tema, se aclara de que los recursos que recibe la Universidad Mayor de San Andrés son inamovibles, en el sentido de que ese 5% está establecido y para darle a la UPEA no le podríamos sacar de lo que le correspondía a la UNES. Eso lo tenemos que tener claro, y a la ciudadanía también le digo, yo soy docente de la Universidad Mayor de San Andrés, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que eso nos reduzca un porcentaje de esa distribución, ¿cierto? Porque eso significa menos ingresos. Exacto. Pero en la negociación aparece un tema donde dice que la universidad, la UPEA, va a tener una asignación, no dentro de ese 5%, sino parte del 75% que tenía el gobierno anteriormente. Exacto, va a hacer una partida, van a destinar desde el gobierno ese incremento. Del 75%. Es por eso que de allí sale la ley. La ley 195. Exacto, para que se pueda llegar también a un acuerdo ahora. Y estos nuevos fondos para la UPEA que vienen desde el gobierno, Oscar, son 70 millones de inyección. Y a veces para nosotros es un poquito difícil y complicado entender los números. Claro, pero aquí hay que aclarar una cosa. El gobierno de ese 75% le asigna a la UPEA el 0.355%. ¿Ya? O sea, en compensación a lo que reciben las universidades, le asignan. Bajo algunas condiciones de una mejor gestión, condiciones de auditorías y condiciones específicamente en realidad en cuanto al número de estudiantes tenga, etc. Si estaba funcionando de alguna manera. Tenía unas condiciones, entonces le dan 0.355. Quiere decir que el gobierno se queda con el 74.65, digamos, ¿no? 74.65, claro, ¿no? Entonces, ahí se arregla hasta un tiempo. Lógicamente, las exigencias de la UPEA empiezan, se supone que por el número de estudiantes que se vayan incrementando, por el número de carreras que hayan ido incursionando nuevamente, o sea, nuevas carreras para nuevos profesionales, ¿cierto? Entonces, hace que la UPEA
tenga un incremento de este caso. Entonces, en la primera negociación de este año, lo que les hacen es ofrecerles 30 millones, ¿verdad? Ya. 30 millones de bolivianos, y como una posterior, después del hecho, ¿cierto?, de las marchas, de la muerte del estudiante, empiezan a negociar y individualmente el gobierno toma una decisión, ¿cierto? No en plena negociación, de asignarle 40 millones más, significa 70 millones de bolivianos. Esos 70 millones de bolivianos, lógicamente, tiene una gran ventaja, porque se dice, antes era una asignación extraordinaria y ahora le están dando una asignación, lógicamente, que va a ser de todos los años, va a entrar en el presupuesto de la asignación ordinaria, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos yo creo que un adelanto del gobierno de pretender solucionar el problema, pero no se dio cuenta que de repente lo mejor que podía haber hecho es analizar cuánto de porcentaje le faltaría, ¿cierto?, a la UPEA respecto a lo que reciben cada una de las universidades. Quiere decir, si estamos 0.5 que le toca a una de las universidades, ¿cierto?, entonces en función de lo que corresponda, podría haber cedido un poco, tal vez, de ese 74.65 que tiene el gobierno. Pero el gobierno no cede, ¿por qué? Porque básicamente dice que si cede ante la UPEA, primero hay que tener auditoría, transparencia. Exacto. Y en eso creo que toda la ciudadanía está de acuerdo con ello, ¿no? Bueno, nadie se puede oponer, pero también hay que aclarar que la Contraloría ingresa a las universidades, hace auditorías. También la información la tiene el Ministerio de Economía, también la tiene. Ahora, el tema es cómo priorizas tus gastos, creo yo, ¿no? Se ha puesto de administración, de gestión, de pertinencia, de prioridades. Yo, por ejemplo, nunca estoy de acuerdo que se contraten más administrativos que docentes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, o que se gasten en cosas, en gastos corrientes, y no se gasten en investigación, interacción, extensión, ¿no? Y formación, ¿no? Entonces, inversión. Claro, entonces tendríamos que ver ese tema, ¿no? Que la mayor porcentaje que se tiene del TGN, porque la universidad tiene varias fuentes de ingresos, TGN, coparticipación, IDH y recursos propios, ¿no? Todo lo que le da el TGN directamente del TGN. Porque la UPEA recibe fondos de coparticipación tributaria, también subvención e IDH. IDH. El IDH en este caso, bajo las condiciones que le han dado cuando se le asigna un monto adicional, es que la UPEA tenga la claridad meridiana respecto al número de estudiantes que tenga para poder utilizar ese monte de IDH. Ese monto de IDH es más o menos 222 millones de bolivianos, que están ahí congelados porque todavía no ha hecho ese proceso, ¿cierto? No ha hecho el proceso de decir el número de estudiantes reales y objetivos que tiene. Esa es una de las condiciones. Pero además yo creo que el otro tema, ya hemos hablado del tema económico, estamos hablando del tema de gestión, ahora nos tocaría ver el tema institucional. El tema institucional es que, por ejemplo, en el Congreso que estábamos realizando en Potosí, porque yo era delegado, la UPEA, su rector y su vicerrector no tienen voz y voto. ¿Por qué? Porque la UPEA no está enmarcado en la concepción del cogobierno que tienen las otras universidades, ¿no? Tú sabes que el cogobierno es 50-50 porcentaje de docentes respecto al voto, a la gestión, y lo mismo. En el caso de la UPEA es que el número de estudiantes es mayor al número de docentes y están sumados en el 100%. Entonces es una de las condiciones que debe entrar a esa normativa y no lo ha hecho hasta el momento. Esto hace que, de alguna manera, los estudiantes tengan una mayor capacidad de poder y de influencia o de presión a esas autoridades. ¿Por qué? Porque además perjudica el hecho de que los docentes, en este caso, no son docentes titulares. Por ejemplo, el rector de la UPEA no es docente titular, por eso es cuestionado. Hay condiciones para ser autoridad en otras universidades. Entonces, esto hace que institucionalmente no tenga, digamos, una legitimidad, una legalidad en cuanto al Sistema Nacional de Universidades. Eso lo perjudica, lógicamente. Y por eso, de alguna manera, nosotros sabemos que la UPEA es parte del sistema, pero
está en una situación diferenciada. También son parte del sistema la Academia de Policías, también es la EMI, ¿no? La Católica, que son universidades con conceptos de especiales, ¿no? Entonces, aquí ese es el otro problema institucional, de gestión y también el tema de económico, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿por qué ninguna de las universidades, pero sobre todo hablemos de la Universidad Mayor de San Andrés, el CV, el gobierno, nunca dijo nada a partir de estos problemas que el UPEA que surgen o que tiene la UPEA? El tema del cogobierno, por ejemplo, asignación de recursos. Hoy cuando tenemos un conflicto, salen a controlar, vamos a hacer auditorías. Queremos saber cuántos alumnos tienen. ¿Por qué antes no se daban a conocer estos hechos? Porque a veces, de verdad, a nosotros como población nos parece que cuando salen estos temas, se politizan pues inmediatamente. Claro. Es justamente la posición que tenía don Waldo Albarracín, Oscar, cuando salía a las marchas, inclusive se ha recibido, aparte de estudiantes, para que ellos hicieran presencia en los atrios de la Universidad Mayor de San Andrés para fortalecer sus huelgas, por ejemplo, ¿no? Y luego retroceden una vez que se habla de la modificación de la ley 195 de coparticipación tributaria. ¿Cómo surgen recién estos cuestionamientos a la UPEA? Nos van a avisar, por favor, cuando ya nos estemos yendo al corte, para que luego empecemos a conversar este tema. ¿Por qué no hay un control? ¿Quién debería controlar todo este funcionamiento que tiene esta universidad? Si bien la EMI, la Universidad Católica, la Universidad Policial tienen otro contexto porque son privadas también. Claro, la policial no, sino la Católica y la EMI. Pero en el caso específico de la UPEA, ¿quién debería o qué entidad es la que debe controlar este comportamiento, tanto académico, el comportamiento económico? ¿Quién debería regular cómo se compone esto? Sí, en realidad, si comparamos cómo funciona una universidad de las 10, más allá de la UPEA, tú sabes que el cogobierno es clave del éxito. Así es. La autonomía universitaria nos permite también hacer nuestra propia gestión. Ahora, quien controla somos nosotros en cogobierno. Hay un consejo universitario, hay una asamblea docente estudiantil, que son ejes fundamentales de lo que nosotros entendemos como la autonomía. Entonces, como la UPEA no está dentro de ese mecanismo, se confía en las autoridades y en su consejo, porque también hay un consejo, con esas características donde no son docentes titulares, son docentes por muchos años, lógicamente, en algunos casos, pero son interinos o invitados, ¿no? Los interinos son docentes que participan en un concurso de méritos y los invitados aparentemente deberían ser personalidades con un conocimiento vasto, ¿cierto?, sobre investigación, interacción, etcétera, y sobre formación. Entonces, el gran problema es ese, ¿no? El gran problema y el gran daño que tiene la Universidad de la UPEA es cómo ha nacido. Ha nacido con un cogobierno, entre comillas, distorsionado, no en función de la naturaleza y origen que tienen las otras universidades. Quien es responsable en este caso del manejo de gestiones es su rector, esa es su autoridad, pero también nosotros como ciudadanos, como docentes, como personas que de alguna manera estamos involucrados en esto, creemos que el rector y su gestión debería transparentar el uso de sus recursos, por lo menos en el momento en que negocia en este caso, ¿no? Estamos hablando de que está negociando. Lógicamente la Contraloría, como te decía, tiene la capacidad y la autoridad para pedir información y hacer auditorías. No nos olvidemos que la UPEA tuvo unas auditorías, creo que 3 auditorías, y esas 3 auditorías han tenido varias observaciones. El gran problema es que no han cumplido con esas observaciones. Y el tema económico es fundamental porque justamente la protesta, estas medidas que la Universidad Pública del Alto ha decidido tomar ya, no de ahora, sino ya viene desde hace bastante tiempo, es justamente por presupuesto. Nos vamos a la primera pausa. Aquí entre nos estamos con el licenciado Oscar Heredia para hablar y analizar acerca de este conflicto de la UPEA y el gobierno, que esperemos que en minutos más se entablen estas mesas de diálogo y pueda de una vez llegarse a un acuerdo, no solamente por el bien de toda la universidad, sino de los estudiantes que están más de un mes en las calles
protestando y exigiéndole al gobierno mayor presupuesto. Pausa, enseguida continuamos aquí, Entre Nos. El licenciado Oscar Heredia está con nosotros para hacer un análisis del tema económico, este conflicto entre la UPEA y la universidad, el gobierno y la Universidad Pública del Alto, más bien. Como les decíamos antes de irnos al corte, aquí el tema es plata, es ese presupuesto. Exacto. Es el presupuesto que exige la universidad pública para poder, según el discurso, seguir funcionando. ¿Es tan dramática la situación del UPEA? La verdad que habría que conocer a profundidad, ¿no? Es un tema bien delicado, sin embargo, hay señales, ¿no? Señales de que debería manejarse mejor los recursos que se le asignan. Mejor administración. Mejor administración. Pero además vamos a tocar el tema de la cantidad de alumnos para esta asignación de recursos. De ese 5% que tienen las universidades asignadas, la UMSA, ¿cuánto recibe? En realidad un porcentaje, si dividiríamos, ese porcentaje, exacto. Si dividiríamos entre las 10, ¿no? Entonces en este caso, pero esto es proporcional a cuánto el ¿cuántos alumnos? ¿Cuántos habitantes también? ¿Cuántos habitantes tenemos? O sea, es una distribución especial, ¿no? En el caso de la UPEA se le ha asignado, como te decía en el anterior momento, el 0.355, ¿no? Si nosotros hacemos una distribución lineal entre las universidades del 5%, le tocaría 0.5%, habría una pequeña diferencia. Pero habría que ver también que las otras universidades tienen muchos años, ¿cierto?, de haberse fundado, tienen muchas carreras, tienen muchos estudiantes. La universidad la Universidad Mayor San Andrés tiene 78.200 y pico estudiantes, de los cuales 25.000 o 24.000 son del Alto, que vienen a estudiar aquí a la Universidad Mayor de San Andrés. La UPEA tiene aproximadamente 42.000, 44.000, está en ese rango, pero también tiene menos carreras que nosotros. Nosotros en la universidad tenemos 13 facultades y 54 carreras, pero además hay algunos programas que tienen que funcionar, que son programas especiales para profesionalizar también aparte del posgrado, sino profesionalizaciones de algún tema, por ejemplo, música, ¿no? Hay otras carreras también que se han ido creando, otros programas que se han ido creando en las propias facultades, ¿no? Entonces, eso marca la diferencia. Pero creo que a la ciudadanía lo que más le importa es que la universidad, la UPEA, transparente el uso de sus recursos. Creo que esa es su gran debilidad, ¿no? O sea, tiene un estigma, yo creo que le ha puesto la ciudadanía, con la ayuda incluso en esta última etapa por el propio gobierno, en cuanto ha ido haciendo publicidad respecto al uso de algunos recursos, becas, beca comedor, beca estudios, etcétera, etcétera, ayudantías, y cómo contratan gente. Se cuestionaba el tema que a mí me parece todavía que habría que analizar a mayor profundidad, el número de docentes. Habría que ver cuántos de esos docentes son tiempos completos, porque si la mayoría son docentes a carga horaria, ¿qué quiere decir carga horaria? En la Universidad Mayor San Andrés son 32 horas que nos pagan por cada materia, 5 actividades, ¿no? En la UPEA son 16, tienen otra lógica, pero llegan siempre a 80, no hay problema eso, ¿cierto? Pero digamos que cada docente que dicta una materia, en la UMSA es 32 horas, en la UPEA 16, pero eso no es una diferencia que tenga que ver con el fondo, sino con la forma, ¿no? Podríamos decir que también serían 32, entonces si tú ves que hay puro docentes de 32, seguramente va a haber un incremento de número de docentes. Eso es un punto que creo que deberían aclarar muy bien tanto la UPEA como el gobierno, a qué se refiere. Pero en el uso de los recursos, creo que cuando se menciona un número alto de administrativos, un número alto de gastos corrientes, un porcentaje alto de gastos corrientes, sí debería preocuparnos, porque la universidad
lo que tiene que hacer es investigación, tiene que resolver los problemas, a partir de la investigación debería plantear interacción social, extensión universitaria y a partir de esa experiencia generar una formación de mejores profesionales en la UPEA, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema. Y ahora habría que ver también un tema que es importante para la ciudadanía, habría que ver cómo dónde están trabajando los profesionales que han salido de la UPEA. Si ya han logrado entrar en el mercado de forma masiva o limitada, entonces eso también es importante demostrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la UPEA para poder, yo creo, negociar? Primero, explicar claramente en qué gasta, porque es una condicionante en una negociación extraordinaria, ¿cierto? Yo creo que eso es importante. Lo otro, ver cómo se utiliza el recurso en los gastos corrientes y qué entendemos por gastos corrientes, ¿no? Porque eso es importante, ya que cuando gastos corrientes, por ejemplo, una cosa son salarios y otra cosa es comprar inmuebles, parte administrativa, etcétera. Y creo que con eso podríamos también tener la oportunidad de que el gobierno entienda que las necesidades en muchas universidades es real y objetiva, pero siempre nosotros como docentes siempre hemos dicho que debemos ser transparentes a la ciudadanía, porque al final los impuestos que pagan los ciudadanos va directamente a fortalecer el funcionamiento de estas universidades. Pero hay cuestionamientos de la sociedad también a la calidad, a la pertinencia, a las prioridades, eso también tendremos que reconocerlo, pero creo que el gobierno tiene que actuar con mucha sensatez y la UPEA tiene que abrirse también a la ciudadanía, ¿no? Ahora, el 25 de junio el gobierno promulga la ley 1072 para inyectarle 70 millones de bolivianos a la UPEA. La UPEA dice que es insuficiente, pero tampoco demuestra, no justifica, ¿no es cierto?, los requisitos que son cuántos alumnos tiene en este momento exactamente la UPEA y en qué se invierten estos dineros, en qué se va a invertir este incremento que ellos están pidiéndole al gobierno para poder, entre comillas, todavía funcionar. Claro. ¿Será tan dramática la situación de la Universidad Pública del Alto? Porque recordemos que este pedido viene desde el 2014 también, claro, que no es algo que llega hace un mes atrás, ¿no? Ya han habido otras voces, manifestaciones, y el ministro de Economía de entonces tampoco ha logrado llegar a un acuerdo que sea sostenible también en el tiempo, y esta es una de las cuestionantes de la misma UPEA. Y ahora el ministro de Economía, Mario Guillén, también ha afirmado, ¿no?, que el centro de estudiantes tiene los recursos suficientes para continuar funcionando, pero pese a ello, el gobierno entrega y bueno, lo que hace es promulgar una ley para que se asignen más recursos a la UPEA. ¿Qué hacemos en este momento cuando las autoridades, el rector de la UPEA no quiere llevar adelante un diálogo franco con el gobierno? Hay una condicionante que podría ser también muy complicada y conflictiva entre gobierno y universidades, la ley 195. Esto es lo que la UPEA está pidiendo, modificación y ser incluida también dentro de ese 5% de IDH. ¿Qué tendría que pasar para que esto se diera, para que la UPEA, Oscar, sea incluida dentro de este sistema de universidades de redistribución del IDH, para que ellos sean tomados en cuenta? ¿Qué debe demostrar? ¿Qué tiene que hacer? En realidad, primero, cuando tú hablas de los 70 millones, hubiera sido lindo, ya en términos coloquiales, de que el gobierno diga por qué le está aumentando un porcentaje mayor, casi el 5%, debería haberlo. Y la universidad, la UPEA, debería decir por qué razones, por qué está pidiendo eso, pues, no acepta los 30, no acepta los 70, pero lógicamente yo creo que ya han cometido un error de negociación. Si yo hubiera sido un negociador, seguramente iría con las cosas claras y transparentes para lograr que el gobierno me reconozca, pero el gobierno cede automáticamente y el ciudadano se pregunta y dice, ¿y por qué de la noche a la mañana 30 millones o 40 millones
es harto. Es pues Entonces harto. yo creo que ese es un punto especial que habría que analizarlo en su momento, ¿no? Y de repente como gobierno deberían haber tomado una decisión en el marco de su propia posicionamiento, ser coherentes, y a ver, me parece bien, les vamos a aumentar, pero hagamos números, hagamos tales cosas, ¿no? Y creo que lo que falta en estas negociaciones es que la ciudadanía tome conocimiento de ello, y ahí se dará cuenta si el gobierno tiene razón o la UPEA tiene razón. Eso es un tema fundamental. Ahora, en cuanto, tú también mencionas el IDH es otro tipo de distribución, no está enmarcado en la ley 195, no está enmarcado. Esa es otra distribución que también corresponde. ¿Cuál es la distribución que le corresponde a las universidades? ¿La coparticipación? En la coparticipación nos pertenece, o sea, por asignación del TGN nos dan un monto, por la coparticipación otro monto y por el IDH otro monto. El IDH va variando en función del precio del petróleo, tú sabes que sube, baja, etcétera, y eso ha tenido su decrecimiento en primera instancia y después ha subido un poco. Eso es una distribución porcentual también. Sin embargo, de lo que se habla con la ley 195 es que la UPEA en realidad, creo que desde mi punto de vista no ha planteado claramente. Cuando las universidades dicen que no le van a apoyar a la UPEA en cuanto a la nueva distribución del 5%, porque no lo vamos a hacer además, ¿cierto? El 5% para nosotros está ahí, no puede reducirse, no se puede distribuir ese 5% en 11 universidades, tiene que estar en realidad están proyectadas para la distribución entre 10. Entonces la UPEA logra en una negociación, en una movilización, lo que en algún momento mencionábamos contigo, es que logra una asignación de 0,355. Eso dice la ley 195. Ahora, ¿cuál será el concepto que haya agarrado la UPEA para plantear la modificación de la 195? Si plantea la reducción del 5%, tiene 10 universidades en contra y yo me pongo al frente. Óscar Heredia se pone al frente, lógicamente. Pero si el gobierno y la UPEA empiezan a negociar sobre el otro 75%, porque la distribución es 20% municipios, 5% universidades y 75%, ahora 74 y pico. Entonces, de ese 74 y pico que tiene el gobierno, esa es la parte que tiene que negociar, no hay otra. Ahora, yo soy el 5%, nada. No, el 5%, nada. Y yo como Universidad Mayor de San Andrés diría que se debería subir al 6%, por decirte, ¿cierto? O sea, pero no estaremos dando ideas y nos vamos a ir a la pausa. Aquí el licenciado Heredia y yo estamos hablando de subir el presupuesto todavía. La Universidad Mayor de San Andrés también tiene sus problemas, ¿no? Y lo vamos a conversar antes de despedirnos. Pero antes, agradecerle una vez más, Óscar, por su participación. Vámonos a la pausa. Gracias. Aquí entre nos. Continuamos aquí entre nos con licenciado Óscar Heredia, docente universitario, administrador de empresas, economista, analista político y un gran amigo. De verdad, Óscar, me da muchísimo gusto empezar el programa contigo haciendo este análisis, que ¿sabes qué? Que salga de esos apasionamientos políticos, porque este es un tema que se ha politizado. Más objetivos. ¿No? Claro. Entonces tendremos que manejar este tema así con seriedad, ser objetivos en el análisis y los planteamientos para tener un resultado positivo, ¿no? Esperemos que las mesas de diálogo ya instaladas por el gobierno puedan darnos luz verde para más un ratito, ¿no? Para esta tarde y ya finalmente para las movilizaciones, que por cierto se han ido debilitando cada vez más. Si tenemos 44,000 estudiantes, llegaba una marcha a la ciudad de La Paz con aproximadamente 500 estudiantes. La diferencia es muy grande. Hay un desgaste tanto por parte de las protestas de los universitarios de la UPEA, y estas son imágenes de apoyo de la marcha que llegaba a la ciudad de La Paz. Esta es la marcha que han empezado
en Patacamaya, sí. Entonces, pues bueno, lo que queremos todos como pueblo y lo que quieren seguramente los padres de familia de cada uno de los estudiantes es que sus hijos vuelvan a las aulas. Claro, importante. ¿No? Prepararlos para enfrentarse como profesionales, aportar al país, esto es lo que queremos. Y seguramente el gobierno también, por eso es que asigna y promulga esta ley, la 1072, para asignarle 70 millones más de bolivianos a la UPEA. Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, también se manifestaba y decía que todo el tema se puede solucionar, todo estaba abierto al diálogo, menos tocar la ley 195. Pero para la UPEA, hasta el día de ayer, cuando se terminaba la reunión, al final de la tarde, el rector decía que, pues bueno, las movilizaciones van a continuar, porque aquí el tema es la plata, es lo económico y justamente la modificación a la ley 195. Es por eso te decía que estamos empantanados y lamentablemente no estamos velando por nuestros estudiantes, por nuestros jóvenes, por los próximos profesionales. Y esperemos que cada uno pueda pensar un poquito más en el país, en el aporte que hacen nuestras universidades, porque, mira, el gobierno no quiere ceder, la UPEA tampoco. Entonces, así no podemos llegar a un acuerdo que nos dé que nos muestre el camino a seguir, ¿no? Entonces, ahora, para cerrar este tema, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería el punto de encuentro? No se toca para nada la ley 195, no podemos tocarla porque estaríamos enfrentándonos a un problema mayor. Claro, nosotros como ciudadanía, porque nosotros somos los que vivimos en la ciudad de La Paz y tenemos que batírnoslas con todos los problemas sociales que hay, como son las marchas. No quiero entrar a tocar el tema de los enfrentamientos que han habido, sino vámonos al tema económico y buscaremos la forma de cómo poder solucionar estos problemas. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer la UPEA? Yo creo que la UPEA lo primero tiene que hacer es pensar en su institucionalidad, ¿cierto? El tema de volver a ser legales dentro del Sistema Nacional de Universidades para que su voz sea escuchada y tenga el peso suficiente en la determinación de lo que puede ser el sistema. En el tema de gestión, la universidad, la UPEA, tiene que transparentar todos en función de las auditorías que tiene, todas las observaciones mínimamente, y estar dispuesto a que se les haga también alguna auditoría, porque creo que el modelo de gestión tiene que mejorar. El modelo de gestión de las universidades tiene que ser de calidad en la atención, calidad en la educación, calidad en la formación, calidad en la investigación, calidad en la interacción, o sea, todo un conjunto integrado que permita decir a la sociedad, aquí tenemos profesionales de alto nivel como para que van a resolver los problemas de la sociedad, pero además vamos a ser capaces de formular políticas públicas para poder impulsar un país más competitivo, más productivo, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el otro tema. Y en el tema económico, específicamente respecto a esto, yo creo que a partir de la transparentación de los datos, uno podrá saber cuánto necesita y cuánto le puede dar el gobierno. En este caso, el gobierno seguramente va a tener que ver una fuente diferente si es que no quiere cambiar no quiere utilizar un recurso del 74 punto y pico % que tiene, va a tener que buscar algo del TGN de alguna manera para darle, si es que tiene la razón la UPEA. Pero aquí el gobierno y la UPEA tienen que entender que los ciudadanos de La Paz y los propios papás, muchos de los estudiantes de la UPEA deben estar cansados con este tipo de movilización y hay que darle la responsabilidad a los dos. Yo no puedo darle solamente a la UPEA, sino al propio gobierno, porque tiene que tener capacidad de resolver el tema, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva La Paz estará tranquila, el Alto de la misma manera, y los papás estarán contentos y los estudiantes estarán estudiando en las universidades. Porque aquí nadie tiene que perder. Claro. Todos tenemos que ganar, porque cuando estamos hablando de formación académica, estamos pues hablando de profesionales. Estamos formando profesionales, como tú decías, ¿qué haces? Aportas a tu país. El gran problema es que nos estamos perdiendo algo, creo que
Bueno, por varias razones, pero no vale la pena mencionarlos. El tema es que los académicos debemos actuar académicamente, racionalmente, analizando el medio ambiente, analizando las variables y tener la capacidad de resolver. O sea, tenemos que tener una habilidad conceptual de entender el todo, como también del arbolito, ¿cierto? El bosque y el arbolito, o el arbolito y el bosque, así sucesivamente, como para poder resolver el problema. Si esto se va profundizando, veremos qué capacidad tiene de negociación el gobierno y qué capacidad de sostenibilidad tenga la UPEA para poder todavía movilizar, ¿cierto? Ya hemos escuchado voces de autoridades municipales de que han expresado su molestia respecto a que los paseños nos vemos perjudicados por varias razones, ¿no? Nosotros apreciamos al alto, reconocemos su capacidad de movilización, su compromiso social, sin embargo, en este caso es un sector nada más el que esté en plena movilización y esperemos que hoy día salgan las conclusiones y digan que les asignen lo que tengan que asignar y el gobierno vea la posibilidad de impulsar y también seguramente exigir a la UPEA que haga algunas actividades de transparentación de su gestión especialmente, ¿no? Así es, esperemos que en unas horas más tengamos ya luz verde acerca de este tema de la UPEA. Pues bueno, cerramos este tema aquí, ha quedado muy claro, pero antes nosotros queríamos pues conversar acerca de las actitudes de una posesión que se ha realizado este fin de semana, el día viernes. Estamos hablando que ha sido posesionado pues don Luis Larrea, el doctor Luis Larrea como un gerente del Seguro Universitario, pero lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Ha quedado clarísimo el tema de la UPEA y pues agradecerles a todos ustedes. Ahí está, Oscar, te lo quiero enseñar, esto ha sido tomado del muro de don Waldo Albarracín, que le decía éxitos al doctor Luis Larrea, que es el nuevo gerente general del Seguro Social Universitario. Muchos cuestionamientos, muchas críticas ha recibido y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Nos tenemos que despedir, Oscar, y seguramente tendremos espacios para poder compartir con ustedes, contigo y con todos aquí entre nos. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y estoy dispuesto a conversar contigo sobre algunos temas económicos o políticos. Muchísimas gracias a ustedes que están en sus hogares. Si Dios lo permite, el día de mañana continuaremos en este espacio preparado para ustedes. Aquí entre nos vamos a conversar de muchísimos temas. Muchas gracias, buenas tardes.